Este caso sucede en Tasmania, Australia, en 1995. Victoria Ann Elizabeth Cafasso nació el 8 de junio de 1975 en Surrey, Inglaterra. Aunque creció en Italia, tenía doble ciudadanía británica e italiana, y fue criada en su mayor parte en Italia. Victoria fue descrita por aquellos que la conocían como inteligente y aventurera, nosotros. Heredó la inteligencia de su padre. Él era abogado, y esperaba que algún día ella también seguiría sus pasos. Pero su madre tenía una agencia de viajes, y posiblemente de ahí proviene su ansia de aventura. Victoria tenía una profunda pasión por viajar, y a veces se iba con su madre a varios lugares. Tuvo lo que se podría describir como una crianza afluente, y disfrutó mucho de su vida. Era muy querida y se llevaba muy bien con su familia. Victoria tenía un futuro prometedor por delante. Hablaba con fluidez italiano, inglés y francés, y era académicamente dotada. Su padre estaba increíblemente orgulloso cuando ella le dijo que deseaba seguir una carrera como abogada, y cuando fue lo suficientemente mayor, asistió a la universidad en Italia y estudió Derecho. Aunque durante sus estudios el deseo de viajar se volvió demasiado grande. En ese entonces Victoria rondaba los 20 años. Fue y habló con su familia, informándoles que quería viajar a Inglaterra para quedarse con sus abuelos. Su padre estaba algo decepcionado con su decisión, pero no había nada que pudiera hacer, así que Victoria se fue a Inglaterra. Fue en Inglaterra donde comenzó a hacer planes para viajar a Australia. Victoria tenía un primo que vivía en Tasmania. Tasmania es un estado insular de Australia, ubicado a unos 240 kilómetros al sur del continente australiano. Así que mientras estaba en Inglaterra, Victoria hizo una llamada telefónica a su primo, Simon Howard, de Sallis, diciéndole que le encantaría viajar a la tierra de abajo, y se preguntaba si podría quedarse con él durante la duración del viaje. Los dos primos se conocían, pero no demasiado bien. A pesar de haberse encontrado solo 2 veces antes, Simon estaba encantado de que Victoria visitara la isla de Tasmania y accedió a hospedarla. Victoria entonces reservó sus vuelos, empacó sus maletas y se dirigió a Australia. Aterrizó el 6 de octubre, 1995 después de un largo vuelo. Esperándola en el aeropuerto estaba su primo Simon, junto con uno de los amigos de Simon. Juntos comenzaron a conducir hacia donde vivía Simon, el pueblo de Beaumaris. En ese entonces, Beaumaris tenía una población de solo unos cientos de habitantes, principalmente pescadores, surfistas y jubilados. Simon estaba alquilando una pequeña cabaña en este lugar, y aquí es donde se quedó Victoria. En camino a la casa de Simon, los 3 se detuvieron en el mirador de Shirley, un área que ofrece vistas de la playa de Balmaris. Es aquí donde Victoria fue presentada a 3 residentes locales. Una de ellas era Hilda Jackson. Según Hilda Jackson, las dos se hicieron amigas casi instantáneamente. Más tarde diría que inmediatamente se sintió atraída por Victoria y la describió como una chica encantadora y reflexiva. Dijo, era muy agradable, muy gentil, de voz suave, inteligente y muy atractiva. Todos comentaron lo increíblemente similares que se veían Victoria e Hilda. Ahora, aquí está la parte extraña, o al menos parecerá extraña pronto. Aparte de esto, Victoria realmente no tuvo mucha interacción con otros residentes de Tasmania. No tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que en solo unos días se convertiría en la víctima de uno de los casos de asesinato más brutales y frustrantes de Tasmania. Llegó el 6 de octubre y en menos de una semana estaría muerta. El 9 de octubre, Victoria visitó la casa de Hilda Jackson, la chica con la que se hizo amiga instantáneamente. Estuvo allí media hora antes de irse. Las 2 mujeres hablaron de pasar un día juntas en el futuro. Después de esto, el mismo día, Victoria asistió a una pequeña fiesta de cumpleaños privada para una mujer llamada Mandy. Mandy era la dueña de la cabaña en la que vivía Simón. Más tarde esa noche, Victoria dio un paseo tranquilo por la zona antes de volver a casa de nuevo. Al día siguiente, hizo lo mismo, solo un paseo por la zona para familiarizarse con su entorno. Pero ahora llegamos al 11 de octubre. Victoria se despertó temprano esa mañana.
A las 8:10 de la mañana, Victoria le informó a Simon que quería ir a caminar a la playa y le pidió prestada una pequeña bolsa de mano. Después, ambos desayunaron y conversaron brevemente. A las 9 de la mañana, se fue a la playa desde la cabaña. A las 10 de la mañana, testigos informaron haber visto a Victoria tomando el sol aproximadamente a 700 metros al sur de la entrada de la playa, cerca del Hotel Surfside. De hecho, otra persona vio a Victoria caminando sola hacia la playa, Hilda Jackson. Hilda vio a Victoria caminando y planeaba bajar más tarde a la playa para correr. Esperaba encontrarse con Victoria más tarde. Esta sería la última vez que se la vio con vida. En la playa, una hora después, Hilda comenzó su carrera. Comenzó a trotar en la dirección opuesta a donde se vio a Victoria tomando el sol. Hilda decidió ese día correr contra el viento, porque luego la carrera a casa era mucho más fácil. Hilda ha dicho desde entonces que esta decisión la atormenta todos los días, porque si hubiera corrido en la otra dirección, podría haber disuadido al asesino. Alrededor de la 1:30 de la tarde de ese día, una mujer llamada Margaret estaba paseando a su perro por el tramo familiar de la playa, cerca de Freshwater Creek. Margaret era local, y este era su lugar habitual para pasear a su perro, algo que hacía todos los días. Mientras caminaba, disfrutando del aire marino, Margaret vio algo inusual a lo lejos, algo en el borde del agua. A medida que se acercaba, se hizo más evidente para ella lo que estaba viendo, el cuerpo parcialmente desnudo de una joven tendida boca abajo en la arena, siendo suavemente empujada por las olas en la orilla. El cuerpo parecía estar sin vida. Margaret estaba abrumada por el shock y el temor. Miró horrorizada, tratando de procesar lo que veía. Después de unos segundos, se giró y corrió rápidamente hacia la casa más cercana que pudo encontrar buscando ayuda. Se acercó a la casa de su vecino, que pertenecía a 2 hombres, y tocó la puerta. Informó a los hombres sobre lo que había visto. Queriendo asegurarse de que Margaret no estaba simplemente equivocada, los 2 hombres la acompañaron a la playa para verificar. Después de todo, este era un pequeño pueblo donde no sucedía mucho. Juntos, los 2 hombres la llevaron de vuelta a la playa, donde confirmaron que esto era de hecho un cuerpo humano. Fue en este punto cuando se contactó a la policía, poniendo en marcha una investigación que sacudiría a Australia hasta su núcleo. El cuerpo fue identificado de inmediato. La familia de Victoria, incluyendo a Simon, fueron informados de su trágica muerte, y era evidente que se trataba de un asesinato. La policía, detectives y forenses llegaron a la escena. Se realizó un examen de la escena del crimen, donde se anotaron varios puntos. Se hallaron pertenencias de Victoria en las cercanías: una pulsera, gafas de sol, un bolso de hombro, zapatos de arena, un anillo y un reloj. Estos objetos estaban dispersos por toda la escena del crimen. Victoria fue encontrada parcialmente desvestida en la orilla del agua. Había sufrido 17 puñaladas, con 2 lesiones mortales en su corazón. Su cabeza, rostro, brazos y manos presentaban puñaladas, incluyendo heridas defensivas. Esto llevó a los detectives a concluir que en sus últimos momentos, ella intentó desesperada y valientemente luchar contra quienquiera que fuera este atacante. 3 de los dientes de Victoria también estaban rotos, lo que indica que había sido golpeada con un objeto contundente durante el ataque y fue golpeada con cierta fuerza, ya que la parte frontal de su rostro estaba rota y ligeramente hundida. El ataque fue increíblemente violento y prolongado. A unos 55 metros de donde hallaron su cuerpo, los investigadores encontraron indicios de una lucha violenta. Notablemente ausentes estaban su bikini, una toalla y la camiseta que llevaba puesta. Estos artículos nunca han sido recuperados. A partir de este punto, la policía cometió error tras error. Había múltiples huellas visibles en la arena en el área donde Victoria fue asesinada. Se sospechaba que una de ellas podría ser del asesino. A pesar de esto, los investigadores solo tomaron un molde de huella, aunque había más huellas visibles cerca. Y este único molde que se hizo era de mala calidad. Los expertos forenses encontraron más tarde que era inconcluso, ya que la impresión carecía del detalle necesario para hacer una coincidencia positiva con el calzado de cualquier sospechoso. Un zapato o huella bien conservados
podrían haber ofrecido pistas sobre el tamaño del pie del perpetrador, su patrón de caminata y el tipo de calzado que llevaban. Esto pudo usarse para comparar los zapatos de sospechosos o visitantes posteriores de la playa. Trágicamente, el molde fue inútil y no se conservaron huellas de seguimiento. Y poco después de encontrar el cuerpo de Victoria en el agua y antes de realizar una adecuada investigación de la escena del crimen, la policía movió su cuerpo y lo cubrió con una lona azul para que los locales que llegaban a la escena no pudieran verla. Sin embargo, esto introdujo objetos extraños en la escena del crimen, contaminándola y manipulando las pruebas. La escena del crimen tampoco fue acordonada de inmediato, lo que llevó a que los locales contaminaran accidentalmente la escena del crimen. Los fallos de la policía no se detienen aquí. No se capturó evidencia fotográfica y de video crucial, y el patólogo forense del Estado no asistió a la escena, retrasando la recolección y el análisis de la evidencia forense. La investigación inicial completa y la recolección de pruebas se manejaron tan mal que la policía esencialmente ayudó al asesino en su escape. Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Quién mató a Victoria y por qué? El asesinato a plena luz del día conmocionó a la tranquila comunidad costera y condujo a una amplia gama de teorías. Una era un golpe de la mafia italiana, debido a que el padre de Victoria era un abogado en Italia que procesaba a la mafia, pero no había evidencia para respaldar esto. También había rumores de un asesino en serie local. Esto se debió a que solo 2 años antes de este asesinato, un turista desapareció sin dejar rastro. Esta turista se llamaba Nancy Grunwald. Nancy era una turista alemana de 26 años que desapareció el 12 de marzo de 1993 mientras andaba en bicicleta por la costa este de Tasmania. Nancy llegó a Tasmania el 6 de marzo de 1993, después de viajar desde Nueva Zelanda. Planeaba explorar la isla en bicicleta y alquiló una el 9 de marzo. Durante los siguientes días viajó por St. Helens y se alojó en albergues locales. En la mañana del 12 de marzo dejó el albergue de St. Helens, con la intención de continuar hacia el sur por la carretera Tasman. Nancy fue vista por última vez cerca de las 11 a.m. Después de esto, desapareció sin dejar rastro. El caso hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, y algunos creen que los dos casos están vinculados. Tras el descubrimiento del cuerpo de Victoria, Simon, junto con Hilda y otras personas que Victoria conoció durante su corta estancia en Tasmania, fueron interrogados por la policía. Sin embargo, fueron descartados rápidamente y tenían coartadas suficientes. La gente comenzó a señalarse unos a otros en la comunidad. La gente se aterrorizó pensando que ellos mismos podrían ser acusados falsamente del crimen, y muchos estaban aterrados de estar viviendo entre un asesino. La familia de Victoria voló desde Italia y se paró en la playa donde fue asesinada su hija. Después de un tiempo, y después de que se realizó una autopsia en el cuerpo de Victoria, Victoria fue trasladada de vuelta a Italia para su entierro. Cuando los padres de Victoria regresaron a su casa en Italia, encontraron una carta en el correo. Abrieron esta carta solo para ver que era de la misma Victoria. Justo días antes de que la asesinaran, había escrito una carta a sus padres, diciéndoles que estaba disfrutando de su tiempo en Australia. Durante la investigación que se llevó a cabo, se identificó a más de 300 personas como posibles sospechosos, pero ni una sola persona vio u oyó el asesinato, a pesar de que ocurrió a plena luz del día en una playa relativamente concurrida. Justo semanas después del asesinato de Victoria, la masacre de Port Arthur fue llevada a cabo por Martin Bryant. La policía sospechaba que Martin Bryant podría ser un sospechoso, sin embargo, fue descartado. La policía finalmente se redujo a unas pocas personas clave de interés, 4 hombres, apodados por los investigadores y los medios como el pescador, el motociclista, el doctor y el surfista. Estos 4 hombres eran los principales sospechosos. Se cree que Victoria fue atacada y asesinada alrededor de las 11:30 de la mañana, así que comencemos con el surfista. Este sospechoso es un hombre desconocido, que surgió como una persona de interés crucial basado en avistamientos de testigos en la playa alrededor del tiempo del asesinato. Los investigadores creen que pudo haber sido un surfista en sus 20s que estaba presente en la playa esa mañana.
Testigos vieron a un joven de unos 25 años, cerca de 6 pies de altura, atlético y con aspecto de surfista. Corría por la playa alrededor de las 11 a.m. el día del asesinato. Se vio estacionada una camioneta Subaru de color claro cerca de la playa alrededor de la misma hora. La policía sospecha que este hombre era su conductor. Quienquiera que fuera se fue poco después de que tuvo lugar el asesinato. Este surfista nunca ha sido identificado o localizado, y a pesar de la amplia publicidad, no ha dado un paso al frente, y el coche que conducía nunca ha sido encontrado. A continuación, tenemos al pescador. El nombre del pescador es Tony Kirkland, y desde el principio se convirtió en sospechoso debido a informes de comportamiento perturbador en la zona. En las semanas antes del asesinato de Victoria, Hilda Jackson tuvo un encuentro extraño y perturbador en esa misma playa. Hilda conoció a un hombre extraño cerca de las dunas. Se acercó a ella lentamente, antes de preguntar cuál es la forma más rápida de salir de la playa. Sin embargo, según Hilda, él hizo esto de una manera tan inquietante que la hizo sentir profundamente incómoda. Poco después de esto, Hilda descubrió que la ropa interior que había dejado escondida en las dunas mientras salía a correr había sido robada, y cuando regresó a casa después de esta carrera, descubrió que la línea de ropa de su vecina había sido saqueada y la ropa de mujer fue robada, lo que sugiere que alguien estaba acosando a las mujeres en esta área. La policía identificó más tarde a este hombre como Tony Kirkland, un pescador que vivía en un pueblo cercano. Era conocido por la policía por múltiples motivos. La policía se preguntaba si Tony Kirkland tenía la intención de matar realmente a Hilda Jackson ese día, pero pudo haber apuntado a la mujer equivocada, confundiendo a Victoria con Hilda. Tenían edad y apariencia similares. Otros testigos posteriormente remarcaron el gran parecido entre ambas mujeres. Solo unos años después, en 1998, el pescador recibió una orden de restricción de una chica de 17 años, quien lo acusó de acosarla y amenazarla con violencia. Durante la investigación, el pescador parecía insertarse de manera extraña en el caso. Un magistrado comentó más tarde que al pescador, citando, le gustaba ser un sospechoso. Parecía disfrutar de la notoriedad y lo encontraba emocionante. Sin embargo, finalmente negó cualquier papel en la muerte de Victoria, y hasta ahora, la policía no cree que él sea el asesino. A continuación tenemos al motociclista. Gary Holmes, un hombre local, se convirtió en el principal sospechoso del incidente en motocicleta. No pertenecía a una pandilla de motociclistas, pero tenía una moto y el apodo perduró. El motociclista local actuó sospechosamente tras el asesinato, llamando la atención policial. El día que se encontró el cuerpo de Victoria, los testigos notaron que el motociclista actuó de manera muy extraña. Apareció como, citando, un zombi cuando se mencionó el asesinato frente a él, lo que algunos interpretaron como shock o incluso culpa. También dio relatos contradictorios sobre sus actividades esa mañana cuando la policía lo entrevistó, lo que generó sospechas de que estaba ocultando algo. Pero quizás la parte más extraña es que tenía lesiones el día del crimen. La policía observó sangre, rasguños y moretones, incluyendo en su cara y brazo. Afirmó que estas lesiones ocurrieron después de que golpeó un agujero en una puerta, lastimándose después de tener una discusión con su exesposa. Los investigadores eran escépticos. Sin embargo, parece que, en su mayor parte, la bicicleta fue descartada después de una extensa investigación. Y finalmente tenemos al doctor. El doctor Roman Hassel era un ginecólogo nacido en Checoslovaquia que vivía y trabajaba en la zona en el momento del asesinato de Victoria. Se convirtió en uno de los sospechosos más escrutados en el caso y ha negado cualquier implicación. En octubre de 1995, el doctor era médico en St. Helens, una ciudad a solo unos kilómetros de donde fue asesinada Victoria. Había llegado a Tasmania solo unas semanas antes, y llegó después de ser liberado de la prisión por amenazar a su segunda esposa con un cuchillo, y resultó que el doctor tenía una gran fascinación por las armas blancas. Desde el principio, la policía descubrió que el doctor no tenía una coartada corroborada para la mañana del 11 de octubre. Afirmó que estaba en casa enfermo el día del asesinato, pero ni una sola persona pudo verificar su paradero durante el periodo crítico,
y tenía rasguños por todo el rostro. Inicialmente le dijo a los investigadores que nunca había estado en esa playa, pero más tarde una novia salió a la luz y alegó que el doctor le admitió que estaba en la playa ese día, contradiciendo directamente su declaración a la policía. Y una de las ex esposas del doctor salió a la luz en 2008 y dijo que le preguntó directamente si había matado a Victoria, y su respuesta fue: tal vez lo hice, no lo recuerdo. El doctor nunca ha sido completamente descartado desde el asesinato. Su carrera médica terminó en medio de un escándalo y fue desregistrado después de múltiples hallazgos de mala praxis. La policía de Tasmania ha indicado que todavía recibirían con gusto nueva información relacionada con el doctor. Los investigadores han dicho que no se sorprenderían si el doctor fuera responsable del crimen. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas definitivas contra él. Y con esto el caso se enfrió. Trágicamente, el padre de Victoria falleció solo unas semanas después de su asesinato, y fueron enterrados uno al lado del otro. La policía revisa el caso de vez en cuando, y en los últimos años han utilizado nueva tecnología para encontrar cualquier pista perdida, pero hasta ahora no ha habido condenas. Los investigadores han dicho que todavía hay varias personas en su radar, y ninguno, incluyendo a los 4 que acabo de mencionar, será descartado hasta que se resuelva el caso. El caso impactó profundamente a la comunidad. Hilda Jackson dijo más tarde: antes la gente dejaba sus puertas sin cerrar, todos confiaban y se conocían. Pero entonces, de repente, todos terminaron con un signo de interrogación sobre su cabeza. La gente empezó a irse del lugar. Incluso matrimonios se disolvieron, ya que algunos simplemente no querían seguir viviendo allí. Especialmente porque nunca atraparon al asesino y probablemente estaba entre ellos. Un experto forense destacado examinó el caso. Este experto cree que incluso si la policía pudiera encontrar al asesino ahora, no habría condena. La cantidad de pruebas perdidas en las etapas iniciales de la investigación significaría que habría demasiada duda razonable, lo que significa que probablemente nunca se encontraría culpable a quien mató a Victoria. El experto continuó diciendo: el asesino solo será atrapado si hubo una confesión, y eso simplemente no va a suceder. El caso de Victoria es absolutamente trágico. Su familia nunca se ha recuperado de lo que sucedió ese día, y el hecho de que aún no se haya resuelto deja a muchos en el pueblo con una sensación de inquietud, especialmente porque los dientes que Victoria perdió durante el asesinato nunca se han encontrado, lo que probablemente significa que alguien, en algún lugar, los tiene guardados, manteniéndolos como un trofeo para recordarles el día en que mataron a una mujer inocente y destrozaron un pequeño pueblo. Gracias.